Ya, chicos, ahí se ve la diapositiva en grande. Sí, Sí, se veía. sí se ve. Sí, sí se ve. En grande, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Ya, chicos, comenzamos esta última sesión que vamos a tener 2 clases ahora. Vamos a hacer prevención de denuncias por negligencia y la otra clase que es de certificado médico legal, certificado médico e informe médico, ya, para que sepan cómo hacerlo o al menos las partes que tienen y tengan ahí una referencia. Bueno, esta es la clase 14. Ahora sí, comenzamos. Primero quiero comenzar con algo de la clase pasada. ¿Alguien me podría definir? Yo sé que está en la diapositiva como ayuda, pero de todas maneras, ¿alguien me podría definir lo que es homicidio culposo y la diferencia con el doloso? Vamos, chicos, para no dormirnos acá. Si no se acuerdan, me dicen, no nos acordamos y yo les digo. ¿Podría recordárnoslos, por favor? Ya. Bueno, la diferencia de doloso y culposo viene en la parte inicial de las palabras, ¿ya? ¿Ok? Dolo va a venir de que la persona al cometer el acto va a estar consciente de lo que hizo, va a tener toda la voluntad de hacerlo, lo ha premeditado y prácticamente él ha craneado todo, ha calculado todo para cometer el acto delictivo, ¿ya? Ese es doloso. Ahora, culposo viene de culpa y cuando uno siente culpa, la verdad es que no ha sido con voluntad propia, ¿verdad? Son cosas que, que suceden a veces por no prever, tal vez por no seguir el reglamento, ¿no? O simplemente cosas que salieron de la vista de uno por inobservancia, por tal vez sin no tener el conocimiento de una situación. Suceden cosas que, en este caso, si hablamos de homicidio, la muerte de una persona, ¿no? No es algo que nosotros lo hayamos premeditado. Entonces, no hay voluntad, ¿no? De hacer el acto y puede ser que haya conocimiento, ¿ya? Pero lo importante es que no haya voluntad, ¿ya? Y que la persona de verdad sienta culpa de lo sucedido, ¿ya? Y si es que, por ejemplo, en el caso que no sepa el reglamento y lamentablemente muere una persona por ese acto, ¿no? Ya vendría a ser un homicidio culposo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la solución? Capacitar al personal para que tenga conocimiento, ¿no? Del reglamento, de los pasos que hay que seguir y ya no va a ocurrir otra muerte debido a no conocer el reglamento, ¿me entienden? O los datos importantes que a veces se pueden omitir. Esa es la diferencia más que todo. Entonces, si yo te hablo, por ejemplo, de un aborto provocado, en dónde lo pondrían? ¿En homicidio culposo o doloso? Doloso. Doloso. Exacto, doloso. Exacto, chicos, doloso. Porque el paciente va, tanto en sí esto em, va a incriminar tanto a la paciente que ha ido a consulta a buscar al ginecólogo para que le hagan el aborto y también va por culpa de el médico que ha aceptado hacerlo. Va por los dos lados, ¿ok? En el caso que haya una denuncia, que normalmente son las parejas que denuncian a las mujeres y denuncian a su mujer y denuncian al médico que ha hecho. Entonces eso sí sería doloso porque han tenido conocimiento del acto y todo da la voluntad de hacerlo, ¿ya? Ahí van los abortos provocados, también van, pueden ponerles nombrecitos también, ¿ah? Por ejemplo, intencional, aborto intencional también, o aborto criminal también se les dice, o aborto ilegal. Si le dan cualquiera de esos nombrecitos, marcan como homicidio doloso, ¿ok?
Ahora, en el culposo, ahí hablamos de las negligencias médicas, ¿verdad? Porque no se toman las medidas de prevención o porque no se supo alguna parte del reglamento, la incumplió, negligencia, ¿no? Por ejemplo. O, no sé, omitieron alguna información de un procedimiento, negligencia también. ¿Entienden? Entonces, las negligencias médicas en general, si les preguntan en dónde clasificamos a las negligencias médicas, vamos a ser como culposos, ¿ok? Cuando sucede un delito, ya vamos a ponerle un homicidio culposo. Cuando sucede un homicidio culposo y ya estamos hablando de una negligencia, ¿a dónde iban las personas a denunciar? ¿Se acuerdan? Que yo les mencioné. Creo que era directo al Ministerio Público. Ajá, exacto. Directo al Ministerio Público. Se acercan a la fiscalía y ahí denuncian al médico, ¿ok? Lo denuncian en la fiscalía penal, en la parte penal, no en la parte civil. Porque la parte civil ve todo lo que es contrato social, ¿verdad? Pero esto como ya viene a ser un homicidio o va a atentar contra la vida, el cuerpo y la salud, entonces sería penal, ¿verdad? Y lo que importa acá hay algunas personas que no sé si han escuchado que dicen, no, que yo tengo el video de seguridad acá con esto, esta es la prueba de que el médico ha cometido una negligencia. ¿Y ustedes qué creen? ¿Sí es válido lo que dicen o no es válido lo que dicen? Mm, O sea, que no tengan sé. ahí el video de seguridad que el médico claramente se ve que ha cometido la negligencia. ¿Es válido en el caso o no es válido? Sería válido si muestra la prueba, ¿no? No sé la verdad. Ya, entonces dicen que es válido. ¿Todos dicen que es válido? No sé. Bueno, la verdad, chicos, es que no es válido. O sea, en casos de negligencia médica, la única prueba que va a ver el fiscal, ya, al momento de hacer su investigación, es la historia clínica. Por eso a ustedes les dicen bastante que pongan absolutamente todo en la historia clínica. Porque la historia clínica es lo único que te va a salvar de una denuncia o incluso que te inculpen, ¿ok? Ellos van a pedir la historia clínica al hospital, clínica, lo que sea, y van a sacarle una copia, ya una fotocopia fedateada. Y esa historia clínica va a ser tu ayuda o tu sentencia, ¿ok? Eso es lo único que ellos utilizan en la investigación. Y esto está en su norma técnica. Eso está en su norma técnica, ¿ok? Se llama Norma Técnica de Salud 139, ¿ya? Y tiene su resolución ministerial y todo eso, ¿ya? Está justamente establecido en la resolución ministerial, ¿ya? Que solamente pueden utilizar la historia clínica como parte de la investigación. Ya nada de videos de seguridad, no, eso no importa. Ahora, con respecto a la pena privativa de la libertad, o sea, el tiempo de cárcel que den al homicidio culposo del doloso, obviamente al doloso por ser consciente y por ser voluntario va a tener más años de cárcel, ¿verdad? Es algo lógico, que tenga más años de cárcel que el culposo. Bueno, aquí, ¿alguna pregunta para pasar a la siguiente diapo? Creo que todo claro, Romy. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de responsabilidad médica, ¿ya? Ustedes saben que siempre les pongo las definiciones, ¿ya? La responsabilidad médica es la obligación de responder por el efecto perjudicial del médico cirujano. ¿Ok? El efecto perjudicial, siempre les pongo qué significa, no es el daño que se comete. El médico cirujano puede ser un médico general, como nosotros vamos a hacer, o un especialista, ¿ya? Esta responsabilidad médica, ¿ya? Va a ser específicamente para actos quirúrgicos y no quirúrgicos y es
solo del médico, ¿ya? Por ejemplo, yo como interna no tengo responsabilidad médica, aún sigo siendo estudiante, a pesar de que exista un reglamento y todo eso, si no lo cumplo, pues el responsable por mí es el médico, ¿ok? Todo lo que yo cometa, si es que cometo algo malo, espero que no, es el médico el responsable, ¿ya? Por eso más que todo están atentos a nosotros, porque si cualquier cosa mala que cometa va a ser culpa de ellos, ¿ya? Y bueno, acá les pongo un datito que a veces pensamos que, no sé, es, por ejemplo, yo pensaba que la especialidad más denunciada era la anestesiología, ¿ya? Y es porque lo había leído en varios artículos, pero pues según su clase es la de ginecobstetricia, ¿ya? Es la especialidad más denunciada, como un datito extra. Ya. Hay datos importantes que ustedes tienen que saber. Ay, uy, se salió. ¿Siguen viendo la diapositiva? No, no, porque yo no lo veo. No sé, se dejó de compartir. Ya, a ver, sí, se salió acá. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, sí, los datos importantes que tienen que saber. Ya, ¿se acuerdan que yo les mostré al principio de las asesorías la ley del trabajo médico? En donde va a describir el acto médico o en sí las formas de trabajo, las modalidades de trabajo médico, ahí está ese nombre. Y también van a hablar acerca de cómo, bajo qué modalidad tienen que trabajar los médicos, porque todo el mundo ha escuchado que, no sé si han escuchado acerca de el nombramiento, ser contratado o el CAS. Eh, o más que todo los dos primeros, ¿no? Los dos primeros creo que son los más escuchados, pero el CAS no tanto que es, o sea, tiene menos beneficios que obviamente el nombrado y menos, o sea, menos beneficios que el contratado y mucho menos beneficios que el nombrado. Así es, en orden. Entonces, el nombrado en sí, en términos generales, es que ya está súper seguro en su trabajo, ¿ok? No es necesario que tomen exámenes para volver a estar contratado, ¿no? O no hay, ¿cómo puedo decirles esto? Es una persona ya intocable, por así decirlo, ¿no? Que no lo van a mover de su trabajo. Ya va a trabajar hasta que sea viejito y se jubile, algo así, ¿ya? Y eso va a pertenecer al decreto legislativo 276, ¿ya? Esto de acá les pongo en rojito porque les van a tomar. Acuérdense los numeritos. Eso es full memoria, ahora sí. Si es contratado, va a pertenecer al decreto legislativo 728. Y si es de CAS, va a pertenecer al 1053, ¿ya? Ahora, todos los profesionales de salud van a estar descritos y cuáles son sus funciones en la ley 23546, ¿ok? Pero mencionan de que no se consideraba a los tecnólogos médicos, lamentablemente. Pero como son parte importante, entonces los han considerado en otra ley, que es la ley 23728, en esta de acá, ¿ya? Eso es como un datito extra, pero en sí tienen que aprender esto de acá. Nombrado, decreto legislativo 276, contratado 728 y el CAS, el 1053, ¿ya? Eso es importante. Ya. Ahora, los tipos. Sí, dime. ¿Qué es el CAS? Es un tipo de contrato también, que, por ejemplo, les ofrecen seguro de salud. Más que todo son en las postas, pero también creo que hay en los hospitales. Eso sí, tendría que leer el decreto para explicarles bien qué es lo que es. Tal vez para la próxima clase les digo exactamente, ¿ok? Pero sí sé que reciben menos beneficios que el contratado. Y también, por ejemplo, por el COVID se contrataron gente de emergencia, ¿verdad? Ellos pertenecen al CAS y pueden ser despedidos cuando terminó la emergencia sanitaria, así. En cambio, el contratado tiene un poco más de beneficios. Y el nombrado, pues a ellos no se les puede despedir así por así, tendrían que darle indemnización y todo eso. En cambio, el CAS es, incluso pueden darle el,
del sueldo mínimo un poquito más, de acuerdo a cuál es su trabajo, ¿verdad? Pero esto es como que el principio de la escalerita de tu contrato. De ahí pasas a ser contratado verdaderamente y ya con el tiempo, ¿no? Si es que sigues trabajando en el mismo sitio, ya te nombran. Y así vas como escalerita. Pero para la próxima clase leo qué es el caso exactamente ya y cuáles son los beneficios y te los digo. ¿Quién me preguntó para acordarme? Sí. Nancy, Nancy, ya. Ya, para muchas la gracias. próxima clase, que es el repaso, ya ahí te digo exactamente. Gracias. Ya, perfecto. Ahora, los tipos de responsabilidades. Esto ya lo vimos en los de cuando vimos la ley del trabajo médico en modalidades de trabajo, pero esto es un poco más específico para los médicos, ¿ok? No internos, no estudiantes ni nada, solamente para los médicos. Responsabilidad legal. Ya les he dicho que todo va a ser salvado gracias a la historia clínica. Ya, la historia clínica es lo primero que te va a salvar. Responsabilidad administrativa, depende de si eres MINSA o eres de salud, tienen sus formatos administrativos. Por ejemplo, ahora que estoy en la posta, cada paciente que tenga, tengo que gisiarlo. Ya, el GIS es donde tú prácticamente pones al paciente y dices la atención que ha recibido y ya lo pasas al sistema, algo así. Si es que no giseas al paciente es como si no le hubieras hecho nada, ¿me entiendes? Para el MINSA no les he hecho nada. Entonces, eso es tu responsabilidad administrativa que tienes que hacer para poner en la base de datos al paciente, ¿ya? Bueno, responsabilidad ética, ustedes saben del código de ética, ¿no? Y de ontología. Y bueno, eso es lo nuevo que creo que es para ustedes, responsabilidad ante su salud. Que en sí esto de acá es el organismo regulador de los centros de salud, su salud, ¿ya? Y no es responsabilidad del médico darle cuentas, ¿ya? Es de responsabilidad de las clínicas o de los hospitales. Eso sí. Si es que te llega un informe o una petición de su salud, eso tienen que verlo las cabezas de las clínicas, las cabezas de los hospitales, ¿ok? Se cambia. Ya. Algunas preguntitas que fácil se las han hecho en clase o en seminarios tal vez se las van a hacer. ¿Cómo deben de expresarse los medios de comunicación si ocurre alguna negligencia médica? Bueno, eso es para los que ven noticias. Si es que ven noticias, ustedes han escuchado de que se les dice presunta negligencia médica. ¿Por qué presunta? Porque los medios de comunicación no son jueces, ¿verdad? La negligencia médica es un delito. ¿Y quiénes son los únicos que pueden establecer delitos, chicos? Los jueces. Exacto, los jueces. Entonces, como los medios de comunicación no son jueces, solamente pueden decir presunta, presunta negligencia. Y eso lo dicen en los reportajes. Por ejemplo, cuando fue el caso de salud y al paciente se le amputó la pierna incorrecta, no sé si se acuerdan, siempre los medios de comunicación decían la presunta negligencia médica, a pesar de que era muy obvio, siempre tiene que decir presunta. Ya, y esto es lo que yo les digo. ¿Qué es lo más importante de la investigación en una negligencia? La historia clínica, ¿ya? La historia clínica es lo que les va a salvar. Y ahora, ¿quién debe defender al médico en un proceso judicial? El abogado penalista, porque justamente, como les digo, la negligencia médica es un delito, entonces lo va a ver el fiscal eh, penal, ¿sí o no? El fiscal penalista. Entonces, ¿quién te va a defender? El abogado penalista. Ya estas son cositas, si les ponen verdadero o falso, ya saben. Ya vamos a acabar, solamente faltan 2 diapos, esta y una más. Estas son definiciones, chicos, tienen que aprenderse las definiciones. Dentro de los actos culposos, ya está lo que es impericia médica, que es por desconocimiento. Normalmente esto es cuando comienzas, ya,
cuando eres interno, pero los internos no tienen responsabilidad, entonces se les va para el médico. A veces son los R1 que recién comienzan también por desconocimiento de, no sé, la norma técnica o de las guías. A veces suceden ciertas cositas que pueden traernos problemas con los pacientes, ¿no? Entonces, eso se llama impericia, impericia por desconocimiento, ¿ok? Imprudencia es cuando quieres hacer todo acelerado, atolondrado. Entonces, ok, ya ponle vía al paciente, te olvidas, no sé, dices mal un número del goteo y, no sé, le ocasionas un RAM al paciente por el medicamento. Y ya, es culpa del médico, ¿verdad? Por no hacer las cosas con calma o por querer salir rápido, por querer ir a comer. Eso, imprudencia, ¿ya? Negligencia por omisión o descuido, ya no se dan cuenta, tal vez sí los ponen en la historia. Las enfermeras antes de, por ejemplo, ir a cirugía les ponen ahí exactamente, o los internitos también les ponen exactamente cuáles son las cosas que se tienen que hacer, para qué va el paciente y, por ejemplo, ahora cuando van a cirugía y, no sé, hacen amputación, marcan ahí la pierna que no tienen que amputar, ¿ya? Y marcan la pierna que sí tienen que amputar, por si acaso, ¿ya? Porque a veces hay, no sé, tal vez están, tal vez están distraídos, ¿no? ¿Qué puede pasar por la cabeza de un médico para que suceda estas cosas? Entonces, pero pasa, eso sí, pasa, como ustedes ya lo sabrán. Entonces, por omisión o descuido, negligencia, ¿ya? Y la inobservancia es por el reglamento, exactamente del reglamento. Y hay algo que se llama, pero no es lo mismo por el desconocimiento, ¿ok? En el reglamento es más que todo administrativo. Por ejemplo, em, abandonar a un paciente, no digo, abandonar la guardia, ¿ya? O querer salir más temprano y no cumples tus horas de trabajo, ¿ya? Y eso está en el reglamento, por ejemplo, ¿ya? Entonces, inobservancia del reglamento, ¿ya? Y cuando ustedes vayan a cualquier hospital o los contraten, tienen que ver esto de acá, el MOF y el ROF. El MOF es el Manual de Organización de Funciones, para que todo esté claro, ¿ya? Y el ROF es el Reglamento de Organización de Funciones, ¿ya? Ahora, lo importante aquí es que las 4 de estos actos son prevenibles, ¿ya? Son prevenibles. Con una correcta capacitación, con un poco de paciencia, tal vez no querer correr en las cosas que hacemos, ¿no? Y leer bien las historias clínicas, podemos prevenir todo esto, ¿ya? Si les ponen, es más posible, es muy posible que les pongan tipo para correlacionar ya las definiciones de esto de acá. O si les ponen verdadero o falso, si es que son prevenibles o no, ¿ya? Para su examen. Y por último, la prevención de denuncias. Eso es importante, chicos. Y acá justamente lo que yo les digo. Primero, cuando llegan a un hospital, pedir los manuales, ¿ya? Los manuales, las guías, todos los reglamentos lo tienen que pedir, ¿ya? Y lo tienen que saber. No solamente para que vean sus funciones y todo eso. Bueno, saber las funciones de cada personal es importante, ya porque hay personas que les puedes decir, tienes que hacer esto, pero tal vez no es tu función. Y lo hace, pero lo puede hacer mal, ¿me entiendes? Y si tú le has dicho, probablemente te pongan ahí culpable de lo sucedido, porque tú has estado presente o porque lo has pedido que la otra persona lo haga, ¿no? ¿Me entiendes? Y la otra persona también por hacer cosas que no le corresponden. Entonces, todo un problema. Así que mejor pidan sus manuales ya al momento de llegar a sus hospitales. Acá certificar a todas las facultades de medicina humana, bueno, esa es parte administrativa, ¿verdad? Y importante realizar actualizaciones como médico y recertificación cada 5 años. Esto lo hacen bastante bueno, en todas las especialidades, la verdad. Pero, por ejemplo, algo para ustedes que es el RCP. Les hacen cada 2 años, cada 3 años, reactualizar su certificado de RCP, por ejemplo. Siempre la AJA
hace actualizaciones cada 5 años, ya saca sus nuevos libros, así que nada, los médicos, por ejemplo, emergenciólogos tienen que actualizar sus certificados de RCP, no solo básico, sino el avanzado, el que es el Pre-Trauma Hospital, no, Pre-Hospital Trauma, algo así, que son varios certificados que te ofrece la AJA. Pero bueno, esos igual sacan cada 5 años actualizaciones, la mayoría, y lo tienen que actualizar para estar siempre a la vanguardia, ¿verdad, chicos? Y lo más importante es tener una buena relación médico-paciente, ya hablar con el paciente, preguntarle qué es lo que siente, ¿no? Qué es lo que espera que nosotros hagamos por él también, porque el paciente puede tener sus expectativas y no, tal vez no cumplimos sus expectativas y se van insatisfechos. Que bueno, en el MIS es un poco complicado, pero cuando sean internos van a tener más contacto con los pacientes y ahí van a poder conversar un poquito más con ellos y ellos te van a decir qué es lo que esperan de ustedes, ¿no? Tal vez que le calmen su dolor o a veces uno sola, aparte de su dolor, quieren ser escuchados. Entonces, mejor tener una buena relación médico-paciente, ¿ok? Y todo lo que ustedes, cualquier dato que tengan, apúntenlo en historia clínica, ¿ok? Es que el paciente recibió tratamiento y al costado del diagnóstico se pone en tratamiento o sin tratamiento del diagnóstico, ¿ok? Para las evoluciones, por ejemplo. Son datitos. Y bueno, eso es todo de la clase, chicos. ¿Alguna pregunta? La verdad es que es bastante corto. Igual la próxima clase va a ser cortito. ¿Pero alguna pregunta? Voy a parar esto.